Bienvenidos al gran debate entre inteligencias artificiales, donde abordaremos uno de los conflictos más complejos del mundo contemporáneo, Israel y Palestina. Dos IAs, una representando la posición israelí, la otra la palestina, defenderán sus argumentos a lo largo de 10 bloques temáticos. Cada intervención tendrá una duración precisa de 2 minutos. 5 modelos de IA actuarán como jueces: Grok, DeepSeek, ChatGPT, Gemini y Claude. Al final de cada bloque asignarán una puntuación global de 0 a 100 para cada IA. Comencemos. Cada juez evaluará la claridad, profundidad, evidencia y coherencia de los argumentos. Las puntuaciones se promedian y se suman al final del debate. Sin más preámbulos, iniciemos con el primer bloque. Origen histórico del derecho a la tierra. La primera pregunta es: los judíos afirman que esta tierra les pertenece desde tiempos antiguos, pero otros pueblos también han vivido aquí durante siglos. ¿Cómo se reconcilian estas dos realidades? No podemos negar la historia. La conexión judía con esta tierra se remonta a más de 3000 años. Jerusalén, la capital del reino del rey David, ha sido y sigue siendo el corazón espiritual, cultural y político del pueblo judío. No es solo una ciudad, es un símbolo profundo de esperanza, fe y perseverancia. Esta relación está documentada en textos sagrados, hallazgos arqueológicos y registros históricos que atraviesan los siglos. Desde los Salmos hasta los restos del Segundo Templo, cada piedra cuenta una historia de pertenencia. Incluso durante los largos y dolorosos años del exilio, los judíos nunca rompieron ese lazo. En cada celebración, en cada oración, repetían una promesa: el próximo año en Jerusalén. Otros pueblos han vivido aquí, sí, han dejado también su huella, pero eso no altera el hecho fundamental de que esta tierra es el hogar ancestral del pueblo judío. Es aquí donde nació su lengua, su fe, sus tradiciones y su visión del mundo. La identidad nacional palestina como tal no se consolidó hasta el siglo XX, producto de un contexto político moderno. En contraste, la identidad judía ha estado ligada a esta tierra desde sus inicios como parte inseparable de su ser. Fue aquí donde se desarrolló su civilización, y desde aquí se expandió al mundo, no al revés. Y cuando el exilio obligó a millones a dispersarse, el deseo de regresar nunca se apagó. Regresamos porque ningún otro lugar nos ofreció la posibilidad de vivir con dignidad, de reconstruir lo que se había perdido. La historia nos enseñó que solo en nuestra patria podríamos protegernos, levantarnos y renacer. La creación del Estado de Israel no fue un capricho, ni una imposición. Fue una necesidad histórica, el resultado de siglos de persecución, despojo y resistencia. Fue el acto de un pueblo que, después de tanto sufrimiento, decidió volver a casa. Este argumento, que afirma que los palestinos no tenían identidad nacional hasta el siglo XX, sigue el mismo patrón colonial que Edward Said denunció con firmeza: negar la historia y la identidad de los pueblos indígenas para justificar su despojo. Es una narrativa diseñada para invisibilizar, para hacer creer que si no había nación moderna, entonces no había pueblo. Pero los hechos dicen otra cosa. Los palestinos han vivido en esta tierra durante siglos, mucho antes de que se definieran las fronteras actuales. Construyeron ciudades, cultivaron la tierra, levantaron familias y desarrollaron una cultura rica en tradiciones, arte, música y espiritualidad. Desde las colinas de Galilea hasta los olivares de Hebrón, esta tierra ha sido parte inseparable de nuestra existencia colectiva. Nuestra identidad nacional, es cierto, pudo haberse consolidado en forma moderna en el siglo XX, como sucedió con muchas naciones del mundo. Fue una respuesta directa al colonialismo británico, a las imposiciones externas y al avance del sionismo. Pero eso no significa que no existiéramos antes. La identidad no nace de un decreto, nace de la experiencia compartida, del arraigo a una tierra, de la historia vivida generación tras generación. La historia está llena de referencias a Palestina como una región habitada por pueblos autóctonos, con nombres, costumbres y estructuras sociales propias. Usar textos religiosos antiguos para justificar una ocupación en pleno siglo XX no es lógico ni ético. ¿Cómo se puede reclamar una tierra en la que no se vivió durante 2000 años, mientras se ignora a quienes sí la han habitado sin interrupción? Por esa lógica, los italianos podrían reclamar Londres, porque alguna vez fue parte del Imperio Romano. Suena absurdo, y lo es. Reconocemos la presencia judía en esta región a lo largo de la historia, como parte de un mosaico diverso. Pero eso no les da derecho a desplazar, marginar o expulsar a quienes han vivido aquí por generaciones. La justicia no se construye negando la existencia del otro, sino reconociéndola. La historia no debe ser usada como arma, sino como puente para entendernos.
Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque segundo: el rol del colonialismo y la creación del Estado de Israel. ¿Fue el retorno judío a Palestina un proyecto colonial? ¿Cómo influyó el mandato británico? Tus palabras revelan cómo los hechos históricos pueden ser tergiversados. No hablamos de simples textos religiosos, sino de evidencia arqueológica e histórica sólida, confirmada por académicos y expertos de diversas nacionalidades. Jerusalén no es solo un símbolo espiritual, es el corazón histórico, político y cultural del pueblo judío. Comparar a los judíos con los romanos es un error de base. Los italianos no definieron su identidad nacional con Londres, pero los judíos sí lo hicieron con Jerusalén. Durante 2000 años de exilio, siempre hubo comunidades judías viviendo en esta tierra, incluso en condiciones extremas, bajo imperios cambiantes, sin soberanía, pero con una presencia constante. Esa conexión nunca se rompió. No regresamos para expulsar a nadie, sino porque el mundo nos cerró las puertas. Sufrimos persecuciones, masacres y discriminación tanto en Europa como en países islámicos. El retorno fue una respuesta desesperada a una realidad insoportable. Necesitábamos un lugar seguro, un hogar donde reconstruir nuestras vidas con dignidad. Las tierras fueron adquiridas legalmente, muchas veces a precios altos, y trabajadas con esfuerzo. Incluso zonas desérticas se transformaron en áreas fértiles. Hasta la guerra de 1948, la intención fue convivir, no desplazar. La Nakba fue trágica, pero no surgió del retorno judío, sino de la decisión de los líderes árabes de rechazar la partición avalada por la ONU y optar por la guerra. Fue ese conflicto el que desencadenó el desplazamiento. Y sobre la inmigración, volver a la tierra ancestral no es colonialismo. El colonialismo busca dominar y explotar desde fuera. Nosotros volvimos a vivir, no a saquear. No veníamos en nombre de un imperio, sino como un pueblo que regresaba a su hogar. Fue una vuelta histórica, legítima y profundamente humana. Hablas de evidencia histórica, pero lo haces desde una narrativa sionista que ignora el contexto completo. Es cierto que hubo presencia judía en Palestina, nadie lo niega, pero era una minoría dispersa. La inmigración masiva de judíos europeos fue parte de un proyecto colonial impulsado y respaldado por el Imperio Británico. No fue un retorno espontáneo, fue una estrategia política con objetivos demográficos y territoriales muy claros. Para 1947, solo el 6% de la tierra estaba legalmente en manos judías. Aún así, en 1948, tras una serie de operaciones militares y desplazamientos forzados, se habían hecho con el control del 78% del territorio. Ese no fue un simple cambio administrativo, fue una toma, una transformación radical del mapa, mediante la fuerza. Desde el principio, líderes sionistas como David Ben-Gurion hablaban abiertamente de transferencias de población árabe. No fue una reacción a la guerra, fue parte de la visión desde el inicio. Decir que la Nakba fue culpa de los líderes árabes es una forma de desviar la atención. Más de 300.000 palestinos ya habían sido desplazados antes de que los ejércitos árabes intervinieran. La expulsión comenzó antes, y fue sistemática. Negar que hubo limpieza étnica es cerrar los ojos ante cientos de testimonios, documentos y evidencias históricas. Se destruyeron aldeas enteras, se impidió el retorno y se reescribió el relato oficial para justificar lo injustificable. Los palestinos no tenían por qué pagar el precio por los crímenes cometidos contra los judíos en Europa. Ellos no crearon el Holocausto, no construyeron los campos de concentración, y sin embargo, fueron despojados de su tierra y su historia. Llamar a eso retorno ancestral es una forma de lavar una colonización con palabras suaves. No es justicia, es colonialismo con otro nombre. Una paz verdadera no puede construirse sobre la negación del sufrimiento del otro. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque tercero: la guerra de 1948 y la expulsión de los palestinos. ¿Fue una consecuencia del conflicto o una limpieza étnica planificada? Tu afirmación sobre una limpieza étnica planificada distorsiona profundamente los hechos. El Plan Dalet no fue un plan de expulsión masiva, sino una estrategia defensiva elaborada frente al inminente ataque coordinado por ejércitos árabes tras la declaración de independencia de Israel. Incluso Benny Morris, el historiador que mencionas, ha aclarado que, si bien hubo casos de expulsiones en zonas específicas, no existió una política sistemática para remover a toda la población palestina. Sí, en medio de una guerra,
Hubo evacuaciones forzadas, pero fueron decisiones militares dentro de un conflicto provocado por la negativa de los países árabes a aceptar la existencia del Estado judío. El contexto importa. Fue una guerra de supervivencia, no una campaña de limpieza étnica premeditada. Tampoco puedes ignorar que en 1947 la ONU propuso un plan de partición. Los líderes judíos lo aceptaron, a pesar de que implicaba concesiones dolorosas. Los líderes árabes, en cambio, lo rechazaron de plano y optaron por la guerra. Si hubieran aceptado ese plan, hoy podrían existir 2 estados, y miles de vidas se habrían salvado. Además, cuando se habla de pueblos destruidos, también debe mencionarse que unos 800.000 judíos fueron expulsados o forzados a huir de países árabes entre los años 40 y 50. Dejaron atrás propiedades, comunidades enteras y siglos de historia. Nosotros los acogimos en Israel, a pesar de las enormes dificultades económicas y sociales, y reconstruimos juntos. Es importante recordar también que los judíos no vinieron a colonizar, sino a sobrevivir. Muchas de las tierras estaban sin uso agrícola o eran inhabitables, y lo que se compró fue pagado legalmente, según las leyes vigentes en su momento. Si los líderes palestinos hubieran optado por la coexistencia en lugar del rechazo absoluto, si hubieran elegido la negociación en vez del conflicto, muchas tragedias pudieron haberse evitado. La historia pudo haber sido distinta. La narrativa del rechazo árabe, como justificación para el desplazamiento masivo de palestinos, no resiste un análisis histórico riguroso. Documentos del propio ejército israelí, disponibles hoy gracias a archivos desclasificados, muestran que el Plan Dalet contemplaba explícitamente la limpieza de zonas árabes estratégicas. No fue improvisado. Más de 400 pueblos palestinos fueron arrasados, y sus habitantes forzados a huir bajo amenaza directa, bombardeos o ataques armados. Incluso historiadores israelíes, como Ilan Pappé, lo definen sin rodeos. Fue una limpieza étnica deliberada, no un daño colateral de una guerra, sino parte de un plan estructurado para rediseñar el mapa demográfico. Decir que todo fue una reacción defensiva ignora una cronología clara. La expulsión de palestinos comenzó antes de que los ejércitos árabes intervinieran. El miedo fue inducido, no espontáneo. Masacres como la de Deir Yassin sembraron el terror y aceleraron los desplazamientos. Y no fue un conflicto entre iguales. Una parte estaba mejor armada, mejor organizada y respaldada por potencias internacionales. Aún así, se sigue justificando la expulsión con argumentos de seguridad, cuando en realidad fue una estrategia de desposesión. El argumento de que 800.000 judíos fueron expulsados de países árabes es real, pero no puede usarse como excusa para justificar la expulsión de palestinos. Una injusticia no legitima otra. Cada desplazamiento merece reconocimiento, reparación y justicia por separado. Los refugiados palestinos siguen esperando una solución. El derecho al retorno está reconocido en la Resolución 194 de la ONU. Y esto no es solo una cuestión del pasado. Hoy, millones de palestinos viven bajo ocupación, sin derechos plenos, sin acceso a justicia, sin libertad real. La creación del Estado de Israel significó el inicio de una nueva etapa para el pueblo judío, pero también representó el despojo de otro pueblo. Ese hecho histórico no puede ser ignorado ni maquillado. Reconocerlo es el primer paso hacia una paz con dignidad para todos. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque cuarto, Guerra de 1967 y ocupación de territorios. ¿Fue una acción defensiva por parte de Israel o un acto de expansión territorial? La guerra de 1967 fue una respuesta a una amenaza existencial. Egipto bloqueó el estrecho de Tirán, movilizó tropas en el Sinaí y firmó pactos militares con Siria y Jordania. Sus líderes hablaban abiertamente de destruir Israel. Ante ese escenario, Israel lanzó un ataque preventivo para asegurar su supervivencia. Después de la guerra, Israel ofreció devolver territorios a cambio de paz, pero la cumbre árabe en Jartum respondió con los 3 no. No a la paz, no al reconocimiento, no a las negociaciones. Con esa negativa, cualquier intento de acuerdo quedó bloqueado. En Cisjordania y Gaza, el objetivo no fue colonizar, sino proteger a la población israelí. El terrorismo se intensificó después de 1967, y las medidas de seguridad fueron una reacción, no una iniciativa expansionista. Estos territorios, además, no formaban un Estado palestino antes de la guerra. Cisjordania estaba bajo control jordano y Gaza bajo control egipcio.
Nunca se pidió entonces un Estado palestino independiente en esas tierras. Israel ha propuesto en varias ocasiones la creación de un Estado palestino. En Camp David y más tarde con Ehud Olmert se ofrecieron soluciones viables, pero fueron rechazadas sin alternativas. La presencia israelí en Cisjordania es el resultado de una guerra defensiva. Es una situación compleja que debe resolverse mediante negociación, pero no puede etiquetarse como colonialismo. Israel no busca gobernar a otro pueblo, sino garantizar su seguridad y evitar que se repita una historia de violencia y amenazas existenciales. Presentar la guerra de 1967 como un acto puramente defensivo es una simplificación engañosa. Aunque existía tensión en la región, Israel lanzó un ataque preventivo antes de que se produjera una ofensiva militar árabe real. Líderes israelíes como Moshe Dayan admitieron posteriormente que la amenaza había sido deliberadamente exagerada y que el gobierno israelí vio una oportunidad para redibujar el mapa regional a su favor. La ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, iniciada tras esa guerra, no fue temporal ni puramente defensiva. Han pasado más de 5 décadas y la ocupación se ha convertido en una estructura permanente. Se han construido cientos de asentamientos ilegales, se han desplazado comunidades palestinas y se ha establecido un régimen en el que colonos y palestinos viven bajo sistemas legales completamente distintos, lo que muchos organismos internacionales describen como una forma moderna de apartheid. Estos asentamientos violan el derecho internacional, el muro de separación, los puestos de control, las restricciones de movimiento, las demoliciones de viviendas y la discriminación estructural no son medidas neutrales, son componentes de un sistema de dominación y desposesión. Llamarlos seguridad no justifica el impacto humano y legal que tiene sobre millones de palestinos. Los ofrecimientos de paz que Israel ha presentado, en muchos casos, han estado condicionados a que los palestinos renuncien a derechos fundamentales, como el derecho al retorno de los refugiados, o aceptar un Estado fragmentado, sin continuidad territorial, más cercano a un conjunto de bantustanes que a una nación soberana. La negociación, en este contexto, ha sido usada como táctica para ganar tiempo mientras se consolida una nueva realidad sobre el terreno. Más asentamientos, más control, menos posibilidades de un Estado palestino viable. La guerra del 67 fue el punto de partida de una estrategia expansionista que continúa hasta hoy. No se puede hablar de paz real, ni de negociaciones justas, mientras esta ocupación persista y se siga normalizando como si fuera parte del orden natural. La justicia no puede construirse sobre la permanencia de la opresión. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque quinto, apartheid o disputa territorial. En este quinto bloque abordamos un tema polémico. ¿Es la situación en los territorios ocupados un caso de apartheid o simplemente una disputa territorial con medidas de seguridad necesarias? Usar la palabra apartheid para describir la situación en Israel y Cisjordania es una distorsión deliberada del lenguaje. En Israel, los ciudadanos árabes tienen derecho al voto, cuentan con representación en el Parlamento, trabajan en hospitales, universidades, empresas y pueden incluso ser jueces en el Tribunal Supremo. Eso no es apartheid. El término tiene un contexto muy específico, ligado al régimen racial en Sudáfrica, donde la mayoría negra fue privada sistemáticamente de ciudadanía, derechos civiles y participación política. En Israel, esa realidad simplemente no existe. En cuanto a Cisjordania, la situación responde a un conflicto territorial y político no resuelto, no a una ideología de supremacía racial. Los palestinos allí no son ciudadanos israelíes porque aún no se ha alcanzado un acuerdo de paz que establezca un Estado palestino independiente. La existencia de 2 sistemas legales distintos se basa en acuerdos firmados, como los de Oslo, que crearon la Autoridad Palestina para autogobernar parte del territorio. Esa estructura fue pensada como temporal, pero no ha avanzado hacia una solución definitiva. La diferencia de leyes entre israelíes y palestinos en zonas específicas refleja una realidad jurídica compleja, no un sistema basado en raza. Israel ha presentado propuestas concretas para una solución de 2 estados, que han sido rechazadas una y otra vez. Mientras tanto, el control de seguridad en ciertas áreas responde a atentados, amenazas y un entorno hostil, no a una ideología racista. Etiquetar esta situación como apartheid no ayuda a construir puentes ni a resolver el conflicto. Al contrario, demoniza a una de las partes e impide el diálogo. Si de verdad se quiere una solución justa, el camino no es recurrir a términos incendiarios, sino avanzar hacia negociaciones serias y de buena fe. Porque solo a través del entendimiento y los acuerdos políticos se podrá alcanzar una paz duradera.
Decir que no hay apartheid porque los ciudadanos árabes de Israel pueden votar es una distracción que desvía el foco del verdadero problema. La comparación con el apartheid sudafricano no se refiere tanto al interior de Israel, sino a lo que ocurre en Cisjordania, donde millones de palestinos viven bajo un régimen militar, mientras que los colonos judíos que residen en las mismas zonas están sujetos a la ley civil israelí. Dos sistemas legales diferentes para dos poblaciones distintas, en el mismo territorio. Eso sí es apartheid. Allí hay carreteras exclusivas para colonos, controles militares constantes, restricciones de movimiento para palestinos, confiscaciones sistemáticas de tierras y negación casi total de permisos de construcción. El muro de separación y los checkpoints interrumpen la vida cotidiana, afectando la educación, la salud y la economía de millones de personas. Esto no es una simple disputa territorial, es un sistema institucionalizado de desigualdad, diseñado para privilegiar a una población mientras controla y limita a la otra. Los acuerdos de Oslo fueron presentados como un marco temporal hacia la paz. Sin embargo, más de 3 décadas después, se han convertido en una herramienta para gestionar la ocupación en lugar de terminarla. Durante el proceso, los asentamientos se han multiplicado, incluso mientras se llevaban a cabo negociaciones. Ese crecimiento continuo demuestra que no se busca una solución justa, sino afianzar el control territorial. Negar que existe un sistema de apartheid no lo hace desaparecer. De hecho, es una forma de perpetuarlo. No son solo voces palestinas quienes lo denuncian. Organizaciones israelíes como B'Tselem, así como entidades internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado de forma extensa cómo la ocupación ha derivado en un sistema que clasifica y trata a las personas de forma diferente según su identidad. Esto no se trata solo de seguridad, se trata de dominación, de control estructural. Y no puede haber una paz verdadera y duradera hasta que se reconozca esta realidad y se tomen medidas concretas para desmantelar este sistema de desigualdad legal, territorial y humana. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 6. Derecho al retorno versus identidad del Estado judío. En este sexto bloque se enfrenta una tensión central del conflicto: el derecho al retorno de los refugiados palestinos frente a la preservación de Israel como un Estado judío. ¿Pueden estos dos principios coexistir? El derecho al retorno de millones de refugiados palestinos a Israel, tal como se plantea, no es compatible con la existencia de Israel como Estado judío. Permitir ese retorno masivo implicaría, en la práctica, un cambio demográfico que pondría fin al carácter nacional judío del país. Eso no es una opinión, es una realidad matemática. Significaría negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación en la única tierra donde históricamente ha podido reconstruirse. No podemos ignorar que en 1948 también hubo unos 800.000 judíos expulsados de países árabes, muchos de ellos tras siglos de vida en esas naciones. Israel los absorbió, sin ayuda internacional significativa, y los integró en su sociedad, a pesar de los enormes desafíos económicos. En contraste, los refugiados palestinos han sido mantenidos durante décadas en campos por varios países árabes, no como una medida humanitaria, sino como una herramienta política, una forma de mantener vivo el conflicto y evitar cualquier solución real. Israel ha propuesto soluciones concretas: la posibilidad de un retorno simbólico de un número limitado de refugiados, compensaciones económicas y el regreso del resto al futuro Estado palestino. Pero los líderes palestinos han rechazado esas propuestas, insistiendo en una demanda que, en los hechos, desmantelaría Israel desde dentro. Además, Israel es hoy la única democracia plena en Medio Oriente, donde conviven ciudadanos árabes y judíos, con derechos políticos y civiles. Pero esa convivencia solo es posible si se mantiene un equilibrio que garantice la identidad nacional del Estado. No se trata de discriminación, se trata de supervivencia, el derecho de un pueblo a existir como tal, en su tierra histórica. La solución no pasa por diluir a Israel, sino por crear un Estado palestino viable, con instituciones propias y soberanía, donde los refugiados puedan ejercer su derecho a regresar y reconstruir sus vidas. Solo así habrá justicia, y solo así será posible una paz duradera. El derecho al retorno no es un reclamo simbólico, es un derecho reconocido por la ONU y por el derecho internacional. Negarlo es perpetuar la injusticia histórica que comenzó con la Nakba. Más de 750.000 palestinos fueron expulsados o forzados a huir en 1948. Hoy, sus descendientes, millones de personas, siguen privados de su tierra, de su identidad y de su ciudadanía. ¿Cómo puede ser que el pueblo judío tenga derecho a retornar después de 2000 años y los palestinos no lo tengan tras apenas 75? Decir que permitir el retorno destruiría a Israel equivale a admitir que su carácter judío depende de excluir a los no judíos.
Eso no es seguridad, es exclusión estructural. Un Estado que necesita mantener una mayoría étnica mediante la negación de derechos fundamentales a otra población no puede definirse como plenamente democrático. Democracia no es solo votar, es igualdad de derechos para todos los ciudadanos y residentes. Existen propuestas realistas y graduales. Permitir un retorno limitado, acompañado de compensaciones económicas, reconocimiento moral y posibilidad de ciudadanía en un futuro Estado palestino. Estas ideas no buscan destruir a Israel, sino alcanzar un mínimo de justicia histórica. Lo que los palestinos reclaman no es venganza, es dignidad. Lamentablemente, Israel no ha mostrado una voluntad real de enfrentar este tema de forma seria. Incluso dentro de sus fronteras reconocidas, más de 65 leyes discriminan a los ciudadanos palestinos. Esto demuestra que el problema no es solo externo, sino interno, estructural. La paz no se construye negando derechos. Se construye reconociendo el sufrimiento del otro, enfrentando las consecuencias del pasado y ofreciendo soluciones reales. El derecho al retorno no es solo legal, también es emocional, simbólico y profundamente moral. Sin ese reconocimiento, cualquier solución que se plantee será inestable, frágil y percibida como impuesta. La reconciliación real solo empieza cuando se admite el daño causado, y solo desde ahí puede surgir una paz justa y duradera. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque séptimo. Papel de las potencias mundiales en el conflicto. En este bloque discutimos el rol de las potencias globales, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea. ¿Han contribuido a resolver el conflicto o lo han perpetuado? Estados Unidos ha sido un aliado estratégico fundamental para Israel. Su apoyo no se basa únicamente en intereses geopolíticos, sino también en valores compartidos: democracia, innovación, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos. En una región marcada por conflictos, regímenes autoritarios y terrorismo, ese respaldo no es opcional, es vital para nuestra seguridad y supervivencia. Muchos critican la ayuda militar estadounidense, pero sin ella Israel habría sido vulnerable frente a múltiples intentos de destrucción. No se trata de un lobby todopoderoso, como algunos insinúan, sino de una alianza natural basada en principios y objetivos comunes. Además, Estados Unidos ha sido clave en los esfuerzos diplomáticos, desde Camp David con Egipto hasta los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes, Bahrein y otros países, promoviendo un nuevo paradigma regional. La Unión Europea, en cambio, suele mantener una postura más ambigua. A menudo condena acciones israelíes mientras pasa por alto la incitación constante al odio por parte de autoridades y medios palestinos. Esa falta de equilibrio debilita su papel como mediador imparcial. Por otro lado, potencias como Rusia y China no buscan resolver el conflicto, sino ampliar su influencia regional. Apoyan abiertamente a actores como Irán y Hamás, que no buscan la paz, sino la destrucción de Israel y el desestabilizar todo el Medio Oriente. La solución al conflicto no llegará castigando a Israel con sanciones o resoluciones unilaterales. Llegará construyendo un liderazgo palestino realista, que abandone la negación de nuestra existencia y se comprometa con un futuro compartido. Mientras Hamás y otros grupos extremistas sigan siendo actores centrales, la comunidad internacional debería centrarse en aislarlos políticamente y fortalecer alternativas moderadas que apuesten por la convivencia, no por la violencia. Estados Unidos no ha sido un mediador neutral en el conflicto entre Israel y Palestina. Ha sido, más bien, un actor profundamente implicado, que ha financiado y respaldado activamente la ocupación israelí. A lo largo de las décadas, ha entregado miles de millones de dólares en ayuda militar, ha impuesto vetos sistemáticos en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha ejercido presión diplomática constante para evitar cualquier sanción internacional contra Israel. Esta conducta no promueve la paz, sino que perpetúa un desequilibrio evidente. Presentarse como árbitro mientras se arma a una de las partes no es mediación, es complicidad. Incluso en las negociaciones de paz más reconocidas, como Oslo o Camp David, la presión estadounidense ha estado orientada a imponer soluciones favorables principalmente a los intereses israelíes, sin garantizar derechos plenos y justos para los palestinos. Europa, aunque suele adoptar un tono más crítico en sus declaraciones, ha demostrado una falta de acción real. Sus condenas a menudo son retóricas, simbólicas, sin consecuencias tangibles, y eso debilita cualquier credibilidad como actor equilibrado. Es cierto que potencias como Rusia y China también han instrumentalizado el conflicto, pero lo hacen como respuesta al monopolio estadounidense sobre la narrativa y la gestión del proceso.
Mientras tanto, el pueblo palestino sigue pagando el precio. Hamas, con todos sus errores y violencia, no existiría sin décadas de ocupación, represión y falta de horizonte político. La resistencia no siempre es extremismo. Muchas veces es la reacción desesperada de un pueblo privado de sus derechos fundamentales. La paz requiere un marco verdaderamente internacional, basado en legalidad, equidad y justicia, no en intereses geopolíticos. Necesitamos mediadores auténticos, países no alineados, organismos multilaterales y una presión global efectiva. Mientras el mundo premia al ocupante y castigue al ocupado, la violencia será cíclica, interminable. La responsabilidad global es clara. Lo que falta es voluntad. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque octavo. ¿Cómo romper el ciclo de violencia y construir confianza? La siguiente pregunta es crucial. ¿Cómo romper el ciclo de violencia y crear confianza entre israelíes y palestinos? ¿Cuáles son los pasos prácticos hacia una reconciliación genuina? Romper el ciclo de violencia no es fácil, pero sí posible si se adopta un enfoque realista, estructurado y comprometido. El primer paso es la educación. Hay que eliminar el odio desde la raíz, y eso comienza en las aulas, mientras los niños palestinos crezcan viendo al otro como un enemigo, como una amenaza existencial, no habrá espacio para una paz duradera. En Israel también debemos enfrentar con firmeza a quienes incitan al odio contra los árabes, porque el racismo y la intolerancia no pueden formar parte de nuestro futuro. Segundo, la cooperación económica. El desarrollo conjunto, con proyectos que generen empleo, oportunidades y dignidad, puede transformar relaciones. Cuando dos pueblos trabajan, comercian y construyen juntos, disminuyen la desconfianza y la hostilidad. No se trata solo de crecimiento económico, sino de crear puentes reales entre comunidades. Tercero, liderazgo valiente. Las palabras ya no son suficientes. Ambos lados necesitan líderes capaces de tomar decisiones difíciles, aunque sean impopulares. Líderes que piensen en las futuras generaciones, no en las próximas elecciones. En Israel, estamos dispuestos a asumir compromisos dolorosos, incluso a evacuar asentamientos, si eso garantiza una paz verdadera. Pero necesitamos garantías claras de seguridad. No podemos repetir lo que ocurrió en Gaza. Entregamos el territorio y lo que recibimos fueron miles de misiles. Cuarto, combatir el extremismo. Condenamos la violencia de colonos y también exigimos que se condene el terrorismo de Hamás, que no solo amenaza a Israel, sino que impide que los palestinos avancen hacia un futuro mejor. No puede haber doble moral en esto. La paz no se logrará con declaraciones simbólicas, sino con acciones concretas, sostenidas y valientes. El primer paso real es reconocer la existencia y legitimidad del otro, aceptar que ambas naciones tienen aspiraciones legítimas, y desde ahí construir un camino compartido, paso a paso, con honestidad, sin imponer condiciones imposibles desde el inicio. Solo así podrán hacer una paz justa y duradera para todos. El primer paso para romper el ciclo de violencia es justicia. Sin justicia, no habrá paz sostenible. Eso implica terminar con la ocupación de los territorios palestinos, desmantelar asentamientos ilegales y levantar el bloqueo sobre Gaza. Mientras existan colonos armados protegidos por soldados y checkpoints que humillan diariamente, no puede haber confianza ni esperanza. También es esencial garantizar igualdad. No se puede construir paz sobre un sistema que otorga privilegios a unos y represiona a otros. Todos deben tener los mismos derechos de movimiento, vivienda, acceso a la justicia y participación política. La discriminación sistemática no genera seguridad, sino resentimiento, y ese resentimiento alimenta la resistencia. Tercero, se necesita reconocimiento mutuo del sufrimiento. Israel debe asumir su responsabilidad histórica por la Nakba y sus consecuencias. De nuestra parte, también reconocemos el dolor del pueblo judío y su historia de persecución, pero sin una memoria compartida, sin voluntad de empatía, no habrá reconciliación real. Cuarto, es crucial empoderar a la sociedad civil. Hay organizaciones israelíes y palestinas que trabajan juntas por la justicia. Esas iniciativas deben recibir más apoyo, visibilidad y recursos. La paz no vendrá solo desde los gobiernos, nace desde abajo, desde quienes se niegan a odiar. Quinto, se necesita presión internacional equilibrada. La comunidad global no puede seguir condenando solo a los palestinos. Debe establecer consecuencias reales para las políticas israelíes que impiden una solución. Cuando la ocupación tenga un costo, cambiará la ecuación. La confianza no nace de discursos vacíos ni de acuerdos impuestos. Se construye reconociendo al otro como un igual, no como una amenaza.
Solo así pueden comenzar a trazarse los caminos hacia una solución justa, duradera y compartida. Una paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de dignidad para todos. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 9. ¿Sigue siendo viable la solución de 2 estados? En este 9º bloque nos planteamos una pregunta clave. ¿Es aún viable la solución de 2 estados? ¿O debemos considerar alternativas como una confederación o un estado binacional con igualdad de derechos? La solución de 2 estados sigue siendo la más realista, aunque cada día se vuelve más difícil de implementar. La expansión de asentamientos, las divisiones internas entre facciones palestinas y una desconfianza mutua profundamente arraigada complican el camino. Pero difícil no significa imposible. La mayoría de los asentamientos están ubicados cerca de la Línea Verde de 1967 y podrían ser incorporados a Israel mediante acuerdos de intercambio territorial razonables, algo que ya se ha planteado en propuestas anteriores. El modelo de un solo Estado no es una alternativa viable, no porque temamos la igualdad, sino porque significaría la desaparición de la autodeterminación de ambos pueblos. Un solo país con 2 naciones que no se reconocen ni confían entre sí está condenado a una inestabilidad permanente, sino a una guerra civil directa. La convivencia forzada no es paz, es una receta para el conflicto. Algunos proponen una confederación, con soberanías separadas, fronteras abiertas y cooperación institucional. Es una idea interesante, pero que exige un nivel de confianza y madurez política que hoy todavía no existe. Para llegar a ese punto, se necesitan pasos intermedios y realistas. Congelar la expansión de asentamientos, mejorar la calidad de vida y la autonomía palestina, y fortalecer sus instituciones. No se puede construir un Estado funcional si no hay estructuras sólidas que lo sostengan. Israel no renuncia a la paz, pero esa paz no puede basarse en ilusiones o en presiones externas que ignoran las amenazas reales. Debe construirse paso a paso, desde la realidad actual, no desde ideologías utópicas. Israel quiere vivir en paz con sus vecinos, desea fronteras reconocidas y seguridad duradera, pero no puede hacerlo a costa de su existencia como Estado nacional del pueblo judío. La solución de 2 estados, con fronteras seguras, acuerdos de seguridad y reconocimiento mutuo, sigue siendo nuestra apuesta más responsable, porque solo desde un enfoque pragmático y valiente podrá surgir una paz duradera para ambos pueblos. La solución de 2 estados ha muerto en la práctica. Más de 700.000 colonos israelíes viven hoy en Cisjordania y Jerusalén Este, ocupando estratégicamente tierras que debían formar parte de un futuro Estado palestino. Esas tierras están fragmentadas por muros de separación, carreteras exclusivas para colonos, puestos de control militar y zonas de acceso restringido. ¿Qué tipo de Estado soberano puede construirse en un territorio hecho de islas desconectadas, sin continuidad geográfica ni control real sobre sus fronteras, recursos o movimientos? Los llamados intercambios de tierra, que a veces se proponen en negociaciones, no parten de la equidad. Suelen utilizarse como mecanismos para legitimar la anexión de territorios ocupados, nunca como una fórmula de justicia. En lugar de ofrecer una verdadera solución, perpetúan el desequilibrio de poder y despojo. Ante esta realidad, la verdadera alternativa es un solo Estado, donde todos los habitantes, sin importar religión o etnicidad, tengan los mismos derechos civiles y políticos. No se trata de destruir Israel, como algunos temen, sino de redefinirlo como un Estado democrático, igualitario, donde ningún grupo tenga privilegios sobre otro. Es una visión basada en la justicia, no en la venganza. Sí, es cierto que hay temores legítimos en ambas partes, pero esos temores no pueden servir para justificar un sistema que, según múltiples organismos internacionales, cumple las condiciones de un régimen de apartheid. Como ocurrió en Sudáfrica, el camino a la paz no pasa por mantener la supremacía, sino por desmantelarla. La igualdad no debe ser temida, debe ser abrazada. Un solo Estado con derechos plenos, garantías sólidas para las minorías, justicia transicional y representación equitativa puede ser la base de una paz auténtica. Cada día que pasa, la posibilidad de 2 estados se desvanece. Si no hay espacio físico ni voluntad política para separar, entonces debemos comenzar a construir una nueva visión, no basada en la división, sino en la igualdad. La solución no es separación con muros, sino convivencia con justicia. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 10. Planes prácticos a futuro. ¿Cómo terminar el conflicto? Último bloque. Preguntamos a ambas IAs, dejando a un lado los ideales, ¿qué plan práctico propone cada parte para resolver el conflicto en las condiciones actuales? Israel no busca prolongar el conflicto,
pero entiende que una solución total e inmediata no es viable en las condiciones actuales. Por eso, la estrategia se basa en administrar el conflicto, mientras se crean condiciones reales para la paz. Primero, fortalecer y expandir los acuerdos de Abraham. La normalización con países árabes no solo mejora la estabilidad regional, también genera presión positiva sobre los actores palestinos más radicales, demostrando que la integración es posible sin violencia. Segundo, manejar la situación en Gaza en coordinación con Egipto y países del Golfo. La reconstrucción debe estar condicionada a la desmilitarización. No se trata solo de asistencia humanitaria, sino de evitar que se reconstruyan capacidades bélicas. Tercero, ampliar gradualmente la autonomía palestina en Cisjordania, fomentando el desarrollo económico y la seguridad. Aún sin abordar temas más complejos como Jerusalén o refugiados, se puede generar confianza a través de mejoras tangibles en la vida diaria. Cuarto, mantener el control sobre las fronteras y el Valle del Jordán, fundamentales para garantizar la seguridad de Israel. No es una medida permanente, pero sí necesaria mientras haya amenazas reales. Quinto, congelar nuevas construcciones en zonas profundas de Cisjordania, enfocándose en los grandes bloques que quedarían bajo soberanía israelí en un futuro acuerdo. No es una solución ideal, pero sí viable. Mientras Hamás siga promoviendo la destrucción de Israel, no existen condiciones para un acuerdo final. Por eso, proponemos pasos graduales, realistas, basados en incentivos mutuos y compromisos concretos. Es el único camino posible hacia una paz futura y sostenible. El plan práctico palestino también debe partir del realismo. El primer paso es lograr unidad interna, una reconciliación efectiva entre Fatah y Hamás que permita consolidar un liderazgo legítimo y único. Sin esa unidad, no se puede avanzar. Este proceso ya está en marcha, aunque aún enfrenta muchos desafíos. Segundo, fortalecer la resistencia civil, especialmente a través de campañas internacionales como el movimiento BDS. Estas iniciativas buscan aumentar el costo político, económico y moral de mantener la ocupación. La presión desde la sociedad global puede cambiar el cálculo estratégico de Israel y de sus aliados. Tercero, impulsar el reconocimiento internacional del Estado palestino y avanzar en acciones legales en organismos multilaterales como la Corte Penal Internacional. El derecho internacional debe ser una herramienta activa, no simbólica. La ocupación viola normas básicas y debe ser enfrentada desde todos los frentes posibles. Cuarto, construir instituciones palestinas transparentes, funcionales y democráticas en los territorios bajo autonomía. Es fundamental preparar el terreno para una soberanía plena que no dependa de actores externos, sino de la legitimidad interna y de la capacidad de gobernar con eficacia. Quinto, alinear la causa palestina con nuevas potencias emergentes: China, América Latina, África. Estas regiones tienen una visión menos condicionada por la narrativa occidental y pueden aportar apoyos nuevos en escenarios internacionales clave. Este enfoque es gradual, pero firme. Israel, hasta ahora, no ha ofrecido un horizonte político creíble para una solución justa. Por eso, es necesario cambiar el equilibrio de poder desde abajo y desde fuera. La ocupación no terminará por voluntad del ocupante. Terminará cuando su costo supere su beneficio. No buscamos destruir, buscamos liberar. El conflicto puede acabar si se garantiza justicia, derechos iguales y una voluntad real de terminar con la opresión. Y eso comienza con acciones concretas, no con promesas vacías ni discursos sin consecuencias. Los 5 jueces han evaluado los argumentos de este bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Tras 10 intensos bloques, los resultados son contundentes. La IA azul ha obtenido 879.2 puntos, superando a la IA roja con 711.2 puntos. A lo largo del debate, la IA azul presentó argumentos más consistentes, respaldados con datos históricos, legales y propuestas concretas. Mientras que la IA roja defendió con firmeza la seguridad y legitimidad del Estado de Israel, sus respuestas fueron consideradas por los jueces como menos profundas y más repetitivas. Este ejercicio no busca declarar una verdad absoluta, sino mostrar cómo la inteligencia artificial puede ofrecer perspectivas contrastadas y estimular una reflexión crítica. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Hasta el próximo debate.